Hace muchos años, exactamente 8, hice un video sobre Remus Lupin, uno de mis personajes favoritos. Por desgracia ese video envejeció mal ya que mi voz no era lo que es ahora, y la nación del copyright también atacó, por lo que quise traer de vuelta este video recopilación de la historia completa de Remus John Lupin. ¡Comencemos! Como muchos saben, los nombres de los personajes de Rowling son juegos de palabras o derivan de otros o leyendas, como por ejemplo el nombre de Remus. Viene de la combinación de los nombres Rómulo y Remo, quienes fueron amamantados por una loba y después fundaron Roma. Lupin viene de lupus, que es parte del nombre científico del lobo. Remus Lupin nació el 10 de marzo de 1960. Es de descendencia mestiza, ya que su padre era un mago llamado Lyle Lupin y su madre una muggle llamada Hope Howell. Su familia era muy cariñosa con él, pero cuando tuvo 4 años, sufrió algo que marcó toda su vida. El padre de Remus trabajaba en el Ministerio de Magia, donde conoció a Fenrir Greyback, quien fue interrogado sobre la muerte de 2 niños muggles. Greyback estaba fingiendo ser un vagabundo muggle, pero Lyle se dio cuenta que era un hombre lobo y dijo que se merecía la muerte. Greyback salió libre y en venganza por ese comentario buscó la casa de Lyle y entró en la noche atacando al pobre Remus, quien dormía pacíficamente en su cama. Tenía tan solo 5 años. Greyback logró escapar, pero su mordida infectó a Remus con licantropía y desde entonces fue un hombre lobo también. Sus padres intentaron llevarlo con curanderos, quienes hicieron de todo, pero este estado no tiene cura, y así comenzó su vida llena de aislamiento. Remus, al ser infectado y sus padres al ser incapaces de curarlo, tuvieron muchas dificultades los siguientes años, ya que los rumores siempre se dispersan como fuego entre las personas y fue discriminado, apartado y señalado donde quiera que fuese. Aún así, Remus no cayó al lado del rencor y la maldad como se esperaría de una persona en su situación. Él aceptó lo que era y luchaba contra el mundo sin importarlo, aunque en lo más profundo de su corazón quería ser normal, querido como cualquier persona. Por las constantes mudanzas, sus padres creyeron que sería imposible que Remus asistiera a Hogwarts, pero Albus Dumbledore intervino. Los visitó en su casa antes de que Lupin cumpliera los 11 años, diciéndoles que sí podría asistir a la escuela y que la responsabilidad caería en él, ya que haría todo lo posible para tener la máxima seguridad en los días de luna llena para que no sucediera ninguna desgracia. Así fue como en 1971 Remus Lupin llegó al castillo de Hogwarts y fue escogido para Gryffindor. Los días de luna llena, Lupin era conducido por un pasadizo secreto bajo el sauce boxeador hasta la casa de los gritos. Ahí por las noches, Lupin se autocastigaba haciéndose cortes y mucho daño, lo que provocaba un sinfín de gritos. Por ello, aquella casa obtuvo ese nombre, ya que los habitantes de Hogsmeade creían que estaba encantada. En este primer año obtuvo muchos amigos: James Potter, Sirius Black y Peter Pettigrew, quienes durante todo este tiempo no supieron de la condición de Remus. Pero en el segundo año, el misterio de la desaparición de Remus cada mes cuando había luna llena los llevó a la curiosidad, descubriendo que era un hombre lobo. Remus creyó que sus amigos se alejarían de él, pero para su sorpresa lo aceptaron y decidieron ayudarlo con su problema. Poco a poco practicaron todos juntos para convertirse en animagos y así poder acompañar a Remus en las noches de luna llena sin ningún peligro. Lupin los amó por ello, ya que por primera vez en su vida de licántropo era aceptado con afecto por alguien que no fuese sus padres y Albus Dumbledore. Por fin había encontrado verdaderos amigos. Con la habilidad de la animagia y su increíble potencial de romper reglas de todos ellos, se hicieron llamar los merodeadores y exploraron cada rincón del castillo de Hogwarts, haciendo un mapa mágico con el nombre del mapa del merodeador, el cual mostraba la ubicación de todos en el castillo y sus terrenos,
pero estos muchachos, siendo jóvenes y populares, en ocasiones se pasaban de la raya, molestando al peor enemigo de James Potter en la escuela, Severus Snape. Severus era una persona muy perspicaz, inteligente y fuerte. En combate probablemente habría vencido a todos los merodeadores uno por uno. En montón, seguramente no. Sirius y James eran quienes lo molestaban más. Lupin, por su parte, era algo así como la conciencia del grupo, ya que era el más inteligente y sensato de todo, pero en la mayoría de las ocasiones no los detenía por el sentimiento de agradecimiento por aceptarlo tal cual es. Esta enemistad hizo que Severus los tuviera bien observados, y así notó la desaparición de Remus cada mes. Severus comenzó a sospechar. Una noche los siguió a escondidas. Quería encontrarlos haciendo algo lo suficiente malo para que fueran expulsados del colegio, pero no contó con que Sirius Black se diera cuenta y le jugó una broma bastante pesada. Días después, Sirius le contó a Severus sobre el pasadizo bajo el sauce boxeador y sobre la casa de los gritos, así que al anochecer, Severus fue hasta allí. Sirius esperaba que fuera lastimado por el sauce y por lo que encontrara dentro. James por suerte logró detener a Severus, pero de igual forma vio a Lupin transformado en hombre lobo y, creyendo que todo era una broma donde Remus igual participaba, los odió para siempre y no aceptó que James le salvara la vida. Los años de estudiante continuaron y Remus se convirtió en prefecto, ya que era el único que podía controlar más o menos a los demás merodeadores, y como ya dije, era el más inteligente y sensato de todos ellos. En 1978 se graduó del colegio e inmediatamente se unió a la Orden del Fénix junto a sus amigos y Lily Evans, quien se casaría con James Potter. Voldemort, al enterarse de la profecía años después, buscó la casa de los Potter y se sospechaba que entre la Orden había un traidor. En esos años también Fenrir Greyback, el hombre lobo que mordió a Remus, se había unido a Voldemort, al igual que varios hombres lobo, por los beneficios que prometía el mago tenebroso si se unían a él, como la libertad y la erradicación de su discriminación en la sociedad mágica, así como trabajos con buena remuneración. Por eso, Sirius desconfió de Remus un poco, porque Remus podría hacer lo mismo, y convenció a James de que fuera Peter quien guardara el secreto de su ubicación con el encantamiento Fidelio que le recomendó Dumbledore. Todos creyeron que Sirius era el guardián, pero realmente fue Peter, y él los traicionó provocando la muerte de los Potter. Sirius fue inculpado y llevado a Azkaban, y Peter fingió su muerte y se quedó escondido por años en su apariencia de rata. Remus quedó solo. Sus amigos se habían ido e incluso habían desconfiado de él, pero no los culpaba. Él los quería demasiado y entendía las circunstancias. El tiempo transcurrió y tuvo que enfrentar la discriminación de la sociedad mágica por su condición, aprendiendo a vivir de esta forma hasta que le dejó de importar lo que los demás dijeran de él, porque el mundo jamás olvidará que eres y mucho menos tus defectos, pero no significa que debemos caer en nuestra debilidad, sino usarla como arma y crecer con ello. En 1993 ocurrieron varias cosas. En julio, Sirius Black escapó de Azkaban y Remus sabía la forma en que lo había hecho, o al menos lo sospechaba, aunque desconocía cómo había obtenido la fuerza necesaria para la animagia. En agosto de ese mismo año, Dolores Umbridge reformó nuevas leyes por su influencia en el Ministerio de Magia que afectaba a los hombres lobo, sobre todo en el ámbito laboral, así que Remus tuvo problemas para conseguir trabajo. Su economía bajó a tal grado que siempre usaba ropa remendada, y su flacura natural se combinaba con la resaca de la licantropía, dándole un aspecto de vagabundo, lo que no ayudaba mucho. Por suerte, en ese mismo mes, Albus Dumbledore publicó en El Profeta un anuncio para contratar un nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Remus, recordando el aprecio que Albus tenía por él, pidió el trabajo y lo consiguió, provocando el rechazo de Severus Snape, quien, si ya lo odiaba, ahora lo odiaba más por quedarse con ese puesto. Y fue hasta el 1 de septiembre de ese mismo año, en el expreso de Hogwarts, cuando Lupin se topó con Harry Potter, el hijo de uno de sus mejores amigos.
Esto sucedió cuando el tren fue detenido por los dementores, quienes inspeccionaron los compartimientos. Harry compartía el suyo con Hermione y Ron, además del profesor Lupin, que se encontraba dormido, probablemente cansado por su estado. Un dementor se detuvo frente al compartimiento de ellos y notaron que el cristal se congelaba. La temperatura bajó extremadamente hasta que el aliento de los chicos salía a bocanadas. Harry se sintió muy extraño cuando el dementor se acercó, y el sobresalto hizo que Lupin despertara y usara el encantamiento Patronus para rechazar al dementor. Al recuperarse, Harry le recomendó comer chocolate para recuperar las energías. Esto es muy útil, ya que los dementores, además de dejarte frío, te dejan una sensación de infelicidad, y las propiedades del chocolate, además de calentar el cuerpo, hace que endorfinas en tu sistema se liberen y te sientas de mejor humor. Al llegar al colegio, Remus Lupin fue presentado como el nuevo profesor. Todos lo recibieron con aplausos y abrazos, menos Severus, y muchos profesores admitieron que Remus era el único profesor útil en ese puesto desde hace mucho tiempo. Albus le dijo a Severus que preparara la poción matalobos para Remus, y así no perdería la conciencia cuando se transformara. Sus clases fueron muy dinámicas y prácticas, dejando la teoría para pasar a la acción. Esto hizo que los alumnos adoraran su método de enseñanza. En una ocasión, enseñando a vencer a un Boggart, intervino antes de que Harry lo intentara, ya que tenía miedo de que el Boggart se transformara en Voldemort, lo que hirió un poco los sentimientos de Harry, creyendo que Remus lo consideraba un cobarde por lo que había pasado con el dementor en el tren. Harry y Remus al poco tiempo tuvieron una gran relación de amistad, y Lupin le enseñó el Expecto Patronum para luchar contra los dementores. Esto, por todo lo que había vivido desde pequeño, le afectaba más a Harry, no porque fuera un cobarde. También lo ayudó cuando fue descubierto por Severus usando el mapa del merodeador que muchos años antes él mismo había creado con sus demás amigos. Después de explicar un poco lo que era, Lupin le devuelve de nuevo el mapa a Harry. En las noches en las que Remus se transformaba, se aislaba en la Casa de los Gritos, y en los días posteriores, Severus tomaba su puesto en las clases. En estas clases dio muchas pistas para que los alumnos descubrieran por sí solos que Lupin era un hombre lobo, aunque no eran muy brillantes. La única que lo descubrió fue Hermione. Y a pesar de que Remus sabía la forma en que Sirius había escapado de Azkaban, no se lo reveló enseguida a Albus Dumbledore. Primero quería asegurarse de la inocencia de su amigo y ayudarlo. Así que al final del año escolar, todo llegó a su clímax cuando Lupin se encuentra a Sirius en la Casa de los Gritos, y ahí también estaba Harry, a quien le contaron toda la verdad. Pero en ese momento llegó Snape, quien los había seguido para poder pillar a Lupin ayudando a Sirius, ya que había sospechado de los dos desde el principio. Pero Harry, tomándolo por sorpresa, lo dejó inconsciente para escuchar toda la verdad. Así confió plenamente en Sirius y Remus, y descubrió que el culpable de todo lo que sucedió fue Peter Pettigrew, quien fingió ser Scabbers. Por mala suerte, Remus había olvidado tomar la poción matalobos esa noche, y se transformó en un hombre lobo sediento de sangre. Severus, al haber despertado, intentó proteger a sus alumnos, alzando la varita y poniéndose frente a ellos, pero Sirius Black intervino convirtiéndose en un perro con la animagia, llevando a Remus a lo más profundo del bosque prohibido, donde al día siguiente amaneció molido por los sucesos anteriores. Mientras esto ocurrió, Colagusano escapó y Severus decidió delatar la condición de Remus al consejo estudiantil, lo que provocó una oleada de quejas hacia Dumbledore, por lo que Lupin renunció a su trabajo como profesor para no causar más problemas, y se despidió de sus alumnos, quienes lo adoraban. La vida de un hombre lobo era difícil. Por su condición tampoco podía ser el tutor de Harry y evitarle todo el sufrimiento que tuvo con los Dursley. Tras los sucesos del Cáliz de Fuego y el regreso de Lord Voldemort, la desaparecida Orden del Fénix regresó. Remus Lupin, sin pensarlo, se unió una vez más para combatir el mal, a pesar de que el número había disminuido en la Orden y el Ministerio no reconocía lo que sucedía. De vez en cuando iba al número 12 de Grimmauld Place porque siempre estaba en una misión. Era muy activo en ellas, y fue ahí donde conoció a Nymphadora Tonks, quien admiraba la templanza de Remus.
Durante este tiempo, Harry descubrió la forma en que Sirius y James molestaban a Severus en la escuela y se sintió lastimado y desilusionado de su padre, ya que lo veía como un gran hombre y no como un bully parecido a Draco Malfoy. Remus se disculpó con Harry por nunca tener el valor de detener a sus amigos y decirles que estaban pasándose de la raya, pero sentía que se los debía por haberlo aceptado. Y le dijo que estas acciones cambiaron como pasó el tiempo y su padre se convirtió en un gran hombre. Remus junto con toda la orden dejó sus misiones cuando se enteraron de lo que sucedía en el Departamento de Misterios al final de ese año escolar. Harry había sido engañado por Voldemort, quien le había mostrado la imagen falsa de su padrino Sirius siendo torturado hasta la locura por los mortífagos. Así que junto con algunos miembros del ejército de Dumbledore, Harry había ido y cuando estaba en aprietos con sus amigos, la orden llegó al rescate. Todos tuvieron una pelea muy agresiva contra los mortífagos presentes. Lupin, usando su gran habilidad de duelo, tuvo una pelea contra Lucius Malfoy, quien era el líder de la operación. Esta pelea, a pesar de no ser fácil, la ganó Remus dejando a Lucius derrotado, pero no todo fue bien como sabemos. En esta batalla, Bellatrix provocó que Sirius cayera en el velo de la Cámara de la Muerte, perdiendo la vida. De esta forma, Remus perdió el último amigo que amaba de su juventud, pero no se derrumbó al instante por Harry, por el hijo de James, quien furiosamente fue tras Bellatrix. Pero Remus, con una vida llena de grandes golpes, resistió uno más, que lo hizo más fuerte y precavido, y sabía que un día volvería a estar con sus amigos que se habían adelantado a ese lugar misterioso del que nadie vuelve. Después de la muerte de Sirius Black, la Orden del Fénix siguió vigilando los movimientos de Voldemort y durante este tiempo, Lupin era muy activo en las misiones junto con Tonks, quien poco a poco se fue enamorando de él. La actitud de Lupin cautivó a la bruja a pesar de ser mucho menor que él. Remus no era tonto y lo notaba, pero evitaba cualquier tipo de relación sentimental con ella o cualquier otra persona por su estado licantrópico y por la edad. En este año, su participación no se relata en los libros hasta su intromisión cuando la escuela es atacada por los mortífagos para asesinar a Albus Dumbledore. Por desgracia, la misión se cumplió y Severus Snape asesinó a Dumbledore. El funeral fue muy emotivo. Magos y brujas de distintos lugares presentaron sus respetos, incluso los centauros. Desde entonces, Remus comenzó a aceptar los sentimientos de Tonks. Después de todo, jamás había experimentado el amor en carne propia. Había visto a las personas a su alrededor amarse como James y Lily, pero él no se lo podía permitir porque todo podría salir mal. Una noche, la luna, la sangre y el peligro. Él no debía tener familia. Sin embargo, una bruja entró en su corazón y rompió ese miedo, al menos por un momento. A pesar de los 13 años que le llevaba Remus a Tonks, al principio de las Reliquias de la Muerte, estos revelan que se han casado. Aún en los tiempos difíciles en que se viven, porque Voldemort estaba una vez más en el poder, controlando el ministerio y el mundo mágico temblaba como en los viejos años oscuros. Remus participó en la batalla de los 7 Potter. Su habilidad en duelo le ayudó a sobrevivir. Meses después, en la base de la Orden del Fénix, Remus tiene una plática con el Trío de Oro, donde les informa que Tonks y él serán padres. Harry se alegra mucho por él, ya que aunque no era su padrino como Sirius, fue un gran mentor y amigo de su padre, y lo quería como a su propia familia. Aún así, Harry y él discutieron, ya que Lupin no estaba seguro de lo que hacía. Se sentía avergonzado de haber convertido a Tonks, una bruja de buena familia, en una marginada, y había la posibilidad de que su hijo estuviera contagiado de licantropía. Había sentenciado a otro ser humano a su maldición, algo que había prometido jamás hacer. Así que le pasó por un momento la idea de abandonar a su esposa y a su bebé, pero Harry lo reprendió, le gritó que era un cobarde. ¿Cómo era posible que él pensara de esa forma? Solo intentaba huir de sus problemas como lo hizo al no reprender a James y Sirius cuando molestaban a Severus. Él tenía que superar eso y convertirse en un verdadero hombre, porque él no era solo un licántropo, era un ser humano como cualquiera de ellos y ya era suficiente de tanta autotortura.
Remus, con lágrimas y con total respeto a las palabras del ya crecido Harry, vio la verdad en su discurso y se arrepintió de lo que dijo. Regresó a casa junto a Tonks para el nacimiento de Teddy Lupin y le pidió a Harry que sea el padrino. Harry por supuesto que aceptó. Tras la búsqueda de los Horrocrux, Remus ayudó periódicamente en una radio pirata dando informes de las víctimas del Señor Tenebroso, llamada Potterwatch, bajo el seudónimo de Romulus. Desgraciadamente la guerra llegó a los terrenos de Hogwarts, la batalla final donde se decidiría el destino del elegido. La Orden del Fénix y el ejército de Dumbledore junto con maestros y estudiantes de Hogwarts contra los seguidores de Lord Voldemort. En esta guerra Remus tomó el liderazgo de un grupo de combatientes y a pesar de que muchos fans deseábamos la pelea de él contra Fenrir Greyback, tanto en su transformación como normal, esto no sucedió. Pero Lupin tuvo una pelea contra Antonin Dolohov. Los hechizos iban y venían. Tonks buscó a su esposo entre las batallas y topándose con Aberforth, el hermano de Albus, le preguntó si había visto a Remus. Este le dijo que se encontraba peleando al fondo con Dolohov. Ella, asustada, presintiendo una tragedia, intentó ir a apoyarlo, pero fue interceptada a medio camino por Bellatrix Lestrange, la mortífaga más poderosa de todas, quien la asesinó sin poder llegar a su amado Remus. Mientras que Dolohov asesinó a Lupin, el último de los merodeadores había caído. El último de los amigos del padre de Harry y el último hombre que quiso tanto como un padre también. Otro gran mago había partido, pero no fue su última aparición para ayudar al hijo de su amigo, ya que Harry, usando una de las reliquias de la muerte, la piedra de la resurrección, logró traerlo de vuelta por un momento. Lupin lo vio fijamente y le dijo que se arrepentía un poco por dejar solo a su hijo Ted, porque jamás conocería a su padre, pero sabría el motivo de su muerte. Él intentaba construir un mundo donde pudiera ser más feliz. Y con estas últimas palabras, Remus ascendió al lugar donde la muerte lleva a los grandes héroes de la historia. El más humano de los hombres lobo por fin tendría paz en su corazón y nadie nunca lo volvería a discriminar otra vez. La fuerza de tus convicciones determina tu éxito, no el número de tus seguidores. Remus Lupin.